¿Qué tal? Muy buen día a todas, a todos. Mi nombre es Omar Romero, soy estudiante del doctorado en Derechos Humanos del Centro Universitario de Tonalá de la Universidad de Guadalajara. El día de hoy me encuentro en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM con el doctor Juan Antonio Cruz Parcero. ¿Qué tal, doctor? Buen ¿Qué día. tal? ¿Cómo estás, Omar? Aquí. Bien. El doctor Cruz Parcero, bueno, es autor de dos obras emblemáticas en el mundo de los derechos humanos, El lenguaje de los derechos y Hacer una teoría constitucional de los derechos humanos. Al respecto de estas obras, en general, doctor, la relación que guardan la filosofía, el derecho y los derechos humanos, ¿qué nos podría decir, doctor? Bueno, a ver, desde luego que es un tema del que yo me he ocupado desde hace muchos años. Ahora sí, mi tesis doctoral también empecé ahí, digamos, trabajando el concepto de derecho subjetivo, que después se convirtió en mi primer libro. En, este, Desde ahí, obviamente, yo empecé a tratar sobre las distintas posiciones en el ámbito de la teoría del derecho sobre explicaciones de lo que son los derechos. Y ahí pues yo encontré revisando, digamos, la teoría de Kelsen, la teoría de Herbert Hart, la teoría de Hoffel y la teoría de Dworkin, encontré obviamente que había posiciones muy variadas sobre cómo se entendía ese concepto que es central en la teoría del derecho, que es el de derecho subjetivo. Y en esa tesis di cuenta de esas tres concepciones de los derechos subjetivos, que son muy variadas, muy diferentes, desde una posición, digamos, dominante, que era la kelseniana, formalista, positivista, pasando por las concepciones analíticas de Hoffel, de Hart. Hoffel es muy interesante porque es un autor que es digamos, un icono de las teorías analíticas, pero a su vez tiene una conexión muy importante con el realismo jurídico, lo cual la hace una teoría muy interesante y con mucho potencial práctico, la de Hoffel. Y después, obviamente, yo concluía, después de pasar por la de Hart, que también Hart tiene cosas muy interesantes, porque si bien es una teoría positivista, Hart es quien introduce en la discusión teórica en los años 70 más o menos la idea de los derechos morales, que es una idea central que se va a recoger, por ejemplo, por todos los teóricos de los derechos humanos. Se van a recoger esta idea de los derechos morales, va a estar presente desde luego después en la obra de Ronald Dworkin, pero esta concepción de Hart de que hay derechos morales es una conexión importante con el discurso filosófico, con el discurso ético, y nos hace ver que el concepto de derechos, de lo que entendemos son los derechos, no es un concepto exclusivamente jurídico. Es un concepto que por una parte es político, que ha tenido todo un desarrollo político en la historia, pero también un desarrollo en las teorías morales. Entonces hay una concepción también filosófica de los derechos que es, digamos, la conexión con la idea y las teorías de los derechos humanos. Entonces, bueno, yo a partir, digamos, de esa primera exploración, escribí después el libro de El lenguaje de los derechos, de Editorial Trota, y ahí ya teniendo, digamos, todo ese antecedente del trabajo doctoral, ahí ya desarrollo otros conceptos que no fueron centrales en mi primera investigación doctoral. El concepto de derechos morales, precisamente, con ese se abre casi el libro, con ese capítulo. El de derechos colectivos, que también es otro concepto que había que trabajarlo, dado que tenemos la idea de que todas las teorías de los derechos son teorías de derechos individuales, pero estaba surgiendo, obviamente, a fines del siglo XX, toda una concepción de los derechos colectivos relacionados con pueblos indígenas, y había que trabajar, que era esa noción, cómo usar ese concepto de derechos colectivos. Algunos autores decían que era una contradicción, que no se podía usar un concepto de derechos colectivos porque todos los conceptos derechos son individuales. Entonces había que dar cuenta, digamos, de ese concepto que no encajaba bien en una concepción liberal de los derechos.
Entonces, es otro de los capítulos importantes de ese libro. Y vienen otros capítulos, por ejemplo, sobre los derechos sociales, que también es otro concepto también ahí importante, que se ha trabajado en las últimas décadas mucho. El tema también de la titularidad de los derechos, que es otro, son temas como centrales para construir una teoría de los derechos. Son temas que había que abordar en ese momento porque eran temas de discusión, temas de mucho debate y son digamos, como esos pequeños elementos con los que se va construyendo una concepción general o una teoría de los derechos. Entonces, más o menos, estos dos primeros libros, el concepto de derecho subjetivo y este del lenguaje de los derechos, guardan una relación muy estrecha. Yo diría, hay que leer los dos para redondear precisamente hacia dónde avanza lo que yo llamé una teoría estructural. Me han criticado mucho lo de la teoría estructural. Mi profesor Manuel Atienza me dice que la teoría todo está muy bien, pero el título no está bien. ¿Por qué? Porque la teoría, digo, la idea de estructural era pues ponerle, digamos, el sello analítico a la teoría. Lo que él me ha criticado un poco es que la teoría que yo propongo va más allá de una teoría analítica, o sea, es una teoría que rebasa, digamos, el marco de lo que es una teoría analítica, va, digamos, va más allá y que el título no le hace justicia. Esa es la crítica que me ha hecho mi propio profesor. Pero lo cierto es que no está en desacuerdo con lo que se dice, no está en desacuerdo con más o menos las tesis principales. ¿Y cuál es una de las tesis principales pues de las teorías que yo propongo? Que no son del todo originales, digamos, me baso en muchos autores que defienden posiciones semejantes, es que el concepto de derecho, de derechos subjetivos, aunque no es tan preciso ahorita ya decirlo así, pero en realidad es un concepto que se desenvuelve tanto en la moral como en la política y en el derecho. Y que hay relaciones entre esas nociones, la ética, la moral, la jurídica, hay estrechas relaciones y que los conceptos que a veces manejamos en el derecho tienen esa relación, tienen esa vinculación. Y el claro ejemplo es el de los derechos humanos. O sea, el concepto de derechos humanos no puedes explicarlo como un concepto solamente jurídico. Y creo que todas las teorías importantes, no las únicas, pero las más importantes que tenemos hoy para explicar los derechos humanos, no pueden dejar de ver el fenómeno de los derechos humanos es como un concepto que tiene estas tres dimensiones, la moral, la política y la jurídica. Y si tú quieres reducir un concepto de derechos humanos a lo jurídico, pues ya le diste en la torre a la idea de los derechos humanos. Y si lo quieres dejar solo en filosofía, pues también ya le diste en la torre, porque pues claramente tiene connotaciones jurídicas y políticas relevantes. Entonces, bueno, la idea es esa, los conceptos a veces jurídicos no son exclusivamente jurídicos, tienen vínculos filosóficos relevantes y muchas veces las mejores teorías que tú puedes construir para explicar este tipo de conceptos son teorías que te explican esas vinculaciones entre la moral, el derecho, la política. Entonces, por ahí va el otro libro, el de Hacia una teoría constitucional de los derechos humanos. Ese pues es un libro que ya trata de aterrizar en una cuestión ya muy práctica que fue la reforma en México del artículo primero constitucional, la reforma de los derechos humanos y lo que implica esa reforma en términos teóricos, ¿no? Entonces es un primer saque, digamos, de lo que yo creo es un gran reto para el constitucionalismo mexicano, abordar, construir una teoría de los derechos humanos, dado que ahora ya es un concepto de nuestra constitución,
tienes que elaborar una teoría constitucional de los derechos humanos. Y para eso, pues necesitas, pues obviamente, conocer las teorías de los derechos humanos, saber qué tipo de teorías de los derechos humanos son compatibles con una reforma constitucional como la que tenemos. Y bueno, ahí mi tesis principal sería que tenemos que asumir teorías que sean compatibles con las prácticas internacionales de los derechos humanos. Es decir, no te puedes casar dogmáticamente con una teoría de los derechos humanos que esté en contra de cómo se habla, cómo se discute en el ámbito internacional. Y eso es un reto grande para los teóricos constitucionalistas mexicanos que han sido muy endogámicos, que han sido muy, hasta cierto punto, provincianos en el sentido de no dejar que otras corrientes influyan a lo que entendemos nosotros de nuestra propia constitución. Entonces tienes que abrirte a lo que se escribe, a cómo se trabajan estas nociones fuera de México, cómo se practican en las cortes de derechos humanos internacionales, cuáles son los criterios que se utilizan, porque parte de la reforma implica asimilarnos a un sistema regional de los derechos humanos. Y tienes entonces que hacer compatible la forma como hablas adentro de derechos humanos con las formas en cómo se habla afuera de los derechos humanos. Precisamente a la luz de estos argumentos, doctor, que nos acaba de compartir, basados en su obra escrita, en este caso concreto, salen a la luz tres tópicos bastante interesantes para la multidisciplina o la transdisciplina, la interdisciplina, y hay unos debates, ¿no?, sobre estas utilidades semánticas, cuál es mejor, cuál se usa más, tal. Coincido con usted en el aspecto de que, bueno, los derechos humanos no se pueden reducir simple y sencillamente al aspecto jurídico, al aspecto dogmático. Incluso hay mucha resiliencia en parte de ciertos operadores jurídicos a tratar de dejar el monopolio, digamos, teórico-semántico y poderlo poner de manifiesto a la luz de teorías sociales, de teorías morales, de teorías políticas. Y en este caso concreto, lo que caracteriza su obra en específico es esta vertiente analítica desde la filosofía del lenguaje, ¿no? Precisamente qué estamos hablando de cuando hablamos de derechos, o sea, que son, digamos, los referentes empíricos o metaempíricos que estos pudieran llegar a ser. Aquí se coquetea una suerte de metafísica del lenguaje. En ese aspecto es muy peculiar su obra, o sea, en comparación con otros teóricos del derecho contemporáneos y no tan contemporáneos. La característica que tiene su obra es esta como vertiente analítica. Precisamente es el primer problema. El segundo, el ordenamiento jurídico mexicano, ahora por el bloque de constitucionalidad y convencionalidad, obliga, digamos, a los operadores jurídicos y a los mismos órdenes constitucionales a ponerse en sintonía, digamos, con los tratados internacionales. Hay muchos debates, ¿no? En México se suscribe a todos los tratados internacionales que existen, ya sean de derechos humanos o no, pero bueno, eso sería otra discusión. Y la tercera, bueno, sería propiamente en su calidad actual de director del Instituto de Investigaciones Filosóficas, el peculiar toque, ¿no?, que tiene esta aproximación a los derechos humanos, insisto, no solo desde su vertiente jurídica o dogmática, sino que da una mayor apertura al fenómeno multidisciplinario, transdisciplinario, interdisciplinario, que, digamos, la complejidad de los tiempos que corren y de los fenómenos jurídicos se multiplica para poder, digamos, aproximarnos a este tipo de construcciones teóricas, semánticas, a la luz de otras áreas del conocimiento. Al respecto de estos tres tópicos, doctor, ¿qué desea añadir sobre esto? O sea, pues, bastante interesante su obra. Son tópicos muy amplios, pero bueno, trataré de ser muy breve. Y justamente al autor que yo mencionaba hace rato, Hoffel, él es un autor que a mí me ha servido mucho y creo que le ha servido casi a todos los teóricos de los derechos contemporáneos. ¿Por qué? Porque él plantea precisamente un análisis a partir del uso del lenguaje. Dios es muy analítico en eso, es decir, cómo se usan realmente los conceptos, las nociones de derechos en los tribunales, etcétera. Entonces, no tratar de partir de una concepción abstracta, sino de partir de realmente cómo se usa la noción, los abogados cómo la usan, y aunque su perspectiva era analizar el lenguaje de los abogados, de los juristas, en realidad es una herramienta analítica que permite entender también cómo se habla en el ámbito político, cómo se habla en el ámbito moral, etcétera, ¿no? Entonces ha habido otros autores que han usado esas mismas herramientas de Hoffel para tratar de integrar
la visión moral, jurídica, política de los derechos, manteniendo esas distinciones de las que hablaba Hoffel. Las distinciones de Hoffel, es decir, lo que te dice es que el concepto de derecho lo puedes distinguir en 4 modalidades: las pretensiones, los privilegios, las competencias y las inmunidades, con conceptos correlativos de cada uno de estos. Y con eso puedes hablar de una gran variedad de posiciones diferentes y analizar mejor el fenómeno del lenguaje de los derechos, digamos, puedes analizar mejor. Es una herramienta, digamos, muy potente para analizar y que además tiene mucho sentido. Cuando yo les explico a mis alumnos que quieren hacer una tesis sobre tal derecho, les digo, a ver, pero usa esta herramienta, de repente se les abre un panorama así, si no lo conocían, por ejemplo, pues mira, o sea, no me imaginaba que se podía hacer todo eso con una herramienta teórica, conceptual de este tipo, ¿no? Entonces, esa, por ejemplo, es una herramienta analítica de mucha potencia, pero como yo te decía, pero tiene también esta vinculación a lo práctico, a lo que realmente puedes descubrir en la práctica para hacer para comprender mejor cómo funciona la legislación, el lenguaje, etcétera, ¿no? Y cómo hay muchas cuestiones, malos entendidos, discusiones a veces que se pueden resolver aclarando nada más de cómo estás usando esos conceptos. Entonces, las nociones de los derechos pueden ser muy abstractas, y si son muy abstractas hay que entender que estás en una discusión más simbólica, más política, ética, etcétera. Y cuando son ya muy concretas, la labor del derecho está en eso. La labor del derecho está en convertir esos grandes derechos humanos que están normalmente formulados de manera muy abstracta, aterrizarlos a nociones más concretas, diría Hoffel, a relaciones específicas, a relaciones concretas, que le van dando, digamos, una caracterización a la regulación de los derechos. Y ahí muchos otros conceptos, como el concepto de garantía, el concepto de derechos concretos, todo eso empieza a tener más sentido, los empiezas a utilizar en un sentido más acotado. Discusiones, por ejemplo, hay una discusión sobre la cual yo me metí, no en estos libros, en otra revista, por ejemplo, había una discusión, por ejemplo, a fines del siglo XX, que era si estamos abusando del lenguaje de los derechos, porque ahora todo es derechos y ha proliferado el lenguaje de los derechos humanos, y si prolifera el lenguaje de los derechos humanos, entonces le restamos valor a los derechos humanos, porque entre más derechos humanos haya, menos valor les estamos concediendo. Había muchos críticos a la idea de la proliferación de los derechos humanos, pero ahí, por ejemplo, utilizando estas herramientas, uno puede entender que la proliferación de los derechos humanos es el fenómeno de la justiciabilidad de los derechos humanos. Entonces, en la medida en que tú aterrizas en el ordenamiento jurídico y empiezas a generar garantías para los derechos humanos que son más abstractos, para formulaciones más abstractas, necesariamente te aparecen más figuras específicas de derechos, más concreciones, y prolifera el lenguaje de los derechos humanos. Pero entonces ese no es un síntoma negativo, al contrario, es un síntoma positivo de que el ordenamiento jurídico se está tomando en serio a los derechos humanos y está estableciendo figuras concretas, nuevas, precisas, diría Dworkin, reglas específicas para proteger ciertos derechos. Entonces, por ejemplo, ahí puedes comprender algo que yo creo estaba mal comprendido en estos debates teóricos, que la proliferación no es una enfermedad, sino es la consecuencia de tomarte en serio la protección de los derechos humanos. Precisamente esto va de la mano mucho con lo que mencionaba hace rato, doctor. La, digamos, dimensión sociopolítica y ética
que tienen estas nuevas construcciones. Pienso, no sé, incluso derechos que son creados de manera jurisdiccional, ¿no? La jurisprudencia, el libre desarrollo de la personalidad, los derechos de los animales, los derechos de la tierra, derechos de pueblos indígenas, que muchas veces entran en conflictos, aporías, contradicciones, lagunas, etcétera, entre otros, estas generaciones de derechos, ¿no? Esta visión más pedagógica, más tradicional de tratar de explicar por generaciones, o derecho por derecho, ¿no? El derecho de las libertades, el derecho de las minorías, etcétera, y demás. A manera de conclusión, doctor, ¿qué nos podría decir para los tiempos que corren? Estos fenómenos son eminentemente transdisciplinarios, son eminentemente complejos. ¿Qué podríamos esperar en este siglo XXI para el discurso a la luz del lenguaje de los derechos? Mira, yo creo que algo que está pasando es que en esta interdisciplina que tú hablas, se están revisando muchas cosas importantes, es decir, hay una revisión histórica de los derechos humanos, por ejemplo. Hay historiadores que han sido en los últimos años importantísimos para platicarnos una nueva narrativa de cómo sucedió el fenómeno del surgimiento de los derechos humanos. Estoy pensando en autores como Samuel Moyn, ¿sí? Que tiene varios libros, y donde recogen precisamente pues, hallazgos nuevos desde una historiografía contemporánea, reciente, que se quita muchas de estas ataduras teóricas que se construyeron en la posguerra, en la Guerra Fría, que polarizaron el discurso de los derechos humanos y que construyeron teorías ad hoc a la Guerra Fría, es decir, una teoría hiperliberal y una teoría como comunista de los derechos que se estaban confrontando. Esas narrativas obviamente dañaron al proyecto de los derechos humanos. Y creo que ahora se puede hacer una revisión de toda esa historia y de la historia previa, incluso de la Revolución Francesa. Es decir, hay historiadores que han revisado lo que ocurrió en la Revolución Francesa para mostrar, por ejemplo, que es falso que en la Revolución Francesa no se hablara de derechos sociales. O sea, los derechos sociales estuvieron en los debates de las asambleas francesas. Y claro, cuando tú cuentas ya toda esa parte que ha sido oscurecida en la historia oficial, por ejemplo, de los derechos, de la historia de los derechos, te das cuenta de que pues, las narrativas que hemos tenido pues, son narrativas ideologizadas, que se han construido con pretensiones ideológicas. Y bueno, y eso es bien importante saberlo, porque si tú quieres superar esas ideologías y esas narrativas, la de las generaciones de derechos humanos, por ejemplo, es otra narrativa ideologizada de los derechos humanos, tienes entonces que empezar a evidenciar cómo se construyeron ideológicamente los discursos de los derechos humanos y cómo puedes superar esos discursos. Eso no quiere decir que hoy no podamos después en unos 50 años ser juzgados de construir otra narrativa diferente, pero bueno, lo cierto es que vas develando, digamos, la ideología que había detrás, que te puedes apartar de esa ideología, construir otro discurso, los derechos humanos. Los derechos humanos tienen como proyecto político, como proyecto moral, tienen un gran reto en estas épocas. La humanidad tiene unos retos impresionantes, el cambio climático, la desigualdad, la migración, la violencia, el terrorismo internacional. Es decir, como humanidad tenemos grandes retos y tenemos pocas herramientas ideológicas, si tú las quieres poner así, o conceptuales, para afrontar esos retos. Y una de esas herramientas es el relativo consenso, y digo relativo porque pues, es relativo, que hay sobre los derechos humanos. Tenemos que aprovechar ese relativo consenso internacional que hay sobre los derechos humanos, pero tenemos que potenciar ese discurso de los derechos humanos para que sea capaz de afrontar y que nos sirva
para afrontar esos grandes retos. Y por eso necesitas que la teoría de los derechos humanos se desarrolle, que se desarrolle y que la podamos desarrollar para afrontar esos retos. Los franceses tenían un reto muy diferente. El proyecto francés era darle derechos a la burguesía y consolidar ciertas prácticas económicas de esa época del siglo XVIII. El proyecto del siglo XIX fue construir un Estado interventor que pudiera y que protegiera a los trabajadores, cosas así. Hoy estamos en un reto muy diferente y si queremos que ese discurso, los derechos, sirva a ese reto, tenemos que replantearnos el potencial de nuestra teoría de los derechos humanos, nuestras herramientas conceptuales, técnico-jurídicas, para afrontar esos grandes retos que tenemos. De modo que sí, tendremos que construir otra ideología, otra teoría de los derechos, pero tenemos que saber hacia dónde apuntarla, cuál es como generación, cuál es nuestro reto, hacia dónde tenemos que ir y hacia dónde tenemos que apuntar, no hacia el pasado. Tenemos que comprender el pasado para saber por qué se construyeron esas teorías en el pasado, de cierto modo, pero tenemos que ser conscientes de que nuestro reto es otro, es hacia el futuro. Precisamente en virtud de este argumento que cita de Samuel Moynor, La última utopía, los derechos humanos, son una construcción que no está acabada, que está gestándose, perpetuamente constante conflicto. En ese sentido, hay quienes lo ven ya como el fin de los tiempos, ¿no? Final feliz, los derechos humanos, tenemos democracia, tenemos libertades. Sin embargo, como lo menciona el doctor, los tiempos que corren plantean desafíos muy interesantes, no solo para las naciones en específico, sino más allá del derecho nacional, ¿no? Sí, claro. En ese aspecto es algo muy interesante. Bueno, de mi parte no me queda más que agradecerle, doctor, la atención, el apoyo por la entrevista y gracias a todo el mundo. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, y gracias a todos los que nos vean. Muchísimas gracias, doctor.